De esto se habla. Conducen Rafael Cavada y Rocío Montes. Una producción de Prisa Media. Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a De esto se habla, esta coproducción de Radio ADN y El País. ¿Cómo estás, Rocío? Muy bien, tiempo? ¿y tú, Rafa? Bien, bien. Qué bueno. Mira, la estupenda invitada que tenemos hoy día, Marta Lagos. No sé cómo describirte, Marta. Todo el mundo te conoce, pero No eres creo. especialista en opinión pública. Así que gracias por estar en De esto se habla. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Oye, y vamos a empezar a conversar de todas estas cosas que ya hemos empezado a conversar fuera de cámara. La Marta es muy buena conversadora y analista. Y partamos con una cosa global. ¿Qué te parece a ti el momento de Chile, sobre todo político y social? Mira, yo creo que estamos viviendo un cambio civilizatorio, ¿cierto? La pandemia, sobre todo, produjo una aceleración de ese cambio civilizatorio. Y estamos en la época de los monstruos, de Gramsci, ¿no es cierto? Cuando una época no termina de acabar y la otra no termina de empezar. Estamos en ese hoyo, ¿no es cierto?, donde todo se revuelve y está cada actor empezando a buscar su lugar de nuevo. Digo actor en el sentido de institución. El Estado, por ejemplo, es una institución que hoy día está en la globalización puesta en cuestión. Veamos el escudo de la América nomás para saber cuál es el rol del Estado, ¿no? Y yo creo que no estamos conscientes de la vorágine en que estamos metidos en ese sentido. ¿Y Chile en ese sentido, Marta? ¿También está en esta época de monstruos, vorágine? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que, mira, a ver, Chile tuvo una partida de caballo carrera, ¿ya?, con la Concertación. Yo conversé con don Patricio cuando él ya no era presidente y le pregunté un día, le dije, mire, don Patricio, ¿por qué la Concertación no tenía un plan? ¿Por qué hubieron 4 gobiernos inconexos? Entonces me dijo, mire, Martita, es muy simple, porque nosotros nunca pensamos que íbamos a poder terminar el primer gobierno. O sea, claro, el horizonte que tenía el que dirigía el Estado y todo su gobierno era más corto que el horizonte que tenía la gente sobre el gobierno. Entonces me parece a mí que ese es uno de los problemas que ha tenido Chile, es que yo creo que hemos sido terriblemente... ¿cómo se dice? Cuando uno se subvalora, ¿ya? Habríamos podido hacer mucho más. Y de repente vino el cambio. No se ha desmantelado la desigualdad, no hay igualdad ante la ley, hay una pésima distribución de la riqueza. En fin, una larga lista de qué hacer, ¿ya? Está el tema de la seguridad, sin duda, pero está el tema también de la nación. Chile ha perdido lo que Dahrendorf llama las ligaduras, ¿ya? Las personas han dejado de tener estos grandes grupos sociales en los cuales se integran, y hoy día se integran con el likes del Facebook o de alguna red social, y creen que la sociedad consiste en tener un grupo en alguna red social. Hay una desconexión, y esa desconexión lleva a la maximización de valores individuales por sobre los valores colectivos. Los valores colectivos han ido disminuyendo su importancia en la gente, pero no disminuyen la importancia que se necesita para que las sociedades funcionen. Hoy día en política, el ministro Arrau, ¿ya?, no ha conversado nunca con Belolio. No me cabe la menor duda. El ministro Arrau no ha conversado con una gran parte de Chile Vamos. Porque si hubiera conversado con una gran parte de Chile Vamos, no habría sucedido el desastre que tiene hoy día el gobierno con esa propuesta constitucional. Tú dices respecto de la propuesta constitucional. Entiendo que Belolio y Arrau se conocen desde la época de la UDI, ellos como personas. Pero yo digo, don Patricio y la Concertación se formó porque durante la transición, es decir, del año 83 al 90, esta gente se juntaba y conversaban entre ellos qué es lo que había que hacer para Chile, ¿ya? Entonces, cuando vino el gobierno, ya había una ligadura entre ellos. Esta élite que está gobernando hoy día no tiene ligadura, pero mira un ministro que dice una cosa y el otro ministro dice otra, y no conversan entre ellos. O sea, ni siquiera al interior del gobierno hay coordinación entre los ministros.
Entonces, me parece que la ausencia de ligadura, sobre todo hoy día en la política, es una de las fallas que tenemos para funcionar. Y, por supuesto, en la oposición también, ¿no es cierto? O sea, esto no afecta solamente al gobierno, se nota en el gobierno, se nota menos en la oposición, si es que uno pudiera decir hoy día que hay oposición. ¿Crees que no hay oposición, Marta? Yo creo que no. La oposición es una postura de futuro distinta a la de este gobierno, a la de que él gobierna. Y lo que hay hoy día son un montón de gente que reacciona frente a lo que el gobierno dice, pero nadie sabe para dónde quiere ir la izquierda. ¿Cuál es el proyecto futuro de la izquierda? Nadie lo ha podido explicar hasta ahora. No. Entonces no hay proyecto. A la no del proyecto no hay oposición. Lo que hay son opositores. Eso Y hay algunos mucho. más exitosos que otros. Claro, hay Los Monasteri, están Ciccardini. una serie de personajes, ¿no es cierto?, que son opositores, que tampoco se coordinan entre ellos. O sea, esta falta de ligadura también le falla a la izquierda. Pero tal como lo estamos planteando, digamos, no hay ligaduras ni en el gobierno ni en la oposición. No. Ni en la sociedad. Ni en la sociedad. Exacto. Ni en la sociedad. Nos vamos O sea, a ir- aquí la maximización es personal. Claro. La personalización de la política ha llevado a la destrucción de los partidos. Y eso ha pasado en toda América Latina. Tú tienes un problema de que los sistemas de partidos no funcionan. Mira Perú, no tiene partidos políticos. Mira lo que ha pasado en Bolivia. Bueno, en Chile tenemos 22 partidos en el Parlamento y a cada uno le gustaría tener a lo mejor su partido propio, ¿ya? Porque como para poder ser candidato a presidente tú tienes que tener un partido, entonces cualquiera que quiere ser candidato a presidente inventa un partido para ser candidato. Yo creo que la ley está mal hecha, porque eso no debería poder suceder, pero más allá de eso te demuestra que no hay ligaduras ni conversaciones entre las personas. La gente no se junta a conversar. Y cuando se junta a conversar sale en el diario y dice, uy, un traidor, porque fíjate que esta niña que es Woody se juntó con una persona del Frente Amplio. ¿Qué estarán tramando? Que es un poco lo que cree que es la sospecha a propósito de esta carta y de esta invitación de Jaime Belolio, alcalde de Providencia, y de Tomás Bodanovich, alcalde de Maipú, que la gente se pone sospechosa que hay Claro. aquí atrás, ¿no? Claro. O sea, como que le están tratando de vender una pomada rara. A mí me han dicho no sé cuántas personas ya, oye, se lanzó la candidatura de Bodanovich y Belolio. Yo digo, ¿candidatura a qué? A presidente, pues. Entonces, de nuevo, te fijas, o sea, todas las cosas se transforman en algo que no son, hay realidades artificiales, la gente no se conecta, cuando se conecta es sospechoso, ¿ah? Y bueno, y sale la propuesta competitiva, ¿no es cierto?, de Sichel. Entonces tú dices, la política no puede funcionar así, porque la política, o sea, la democracia, Clausewitz lo define maravillosamente, dice, mira, la democracia es el lugar donde la gente se tiene que sentar en una mesa cuando sabe que no puede eliminar al otro. Claro. ¿Ah? Entonces, tú estás obligado a estar en la mesa. ¿Por qué? Porque no puedes eliminar al otro. Y cuando tú pones reglas, esta regla constitucional que acaban de proponer, y que prácticamente eliminas al otro porque no le dejas ningún derecho válido, o sea, te da poder para aniquilar los derechos, aunque sea de un grupo pequeño de gente, bueno, te estás yendo más allá de la democracia. En ese sentido, ¿te parece valorable este acuerdo de un alcalde de la UDI con un alcalde del Frente Amplio, esta propuesta, invitación a mirar el Chile a 30 años bajo determinados supuestos, bajo determinadas metas como ellos han planteado? Mira, yo retrocedería un paso antes de tu pregunta y diría que esta propuesta constitucional que ha hecho el señor Arrau, que claramente no conversó con nadie, porque si hubiera conversado se habría dado cuenta de lo que pasaba, es lo mejor que le puede haber pasado a Chile en este momento. ¿Por qué? Porque yo creo que hay una chispa de activación de la democracia, ¿no es cierto? De racionalidad Se democrática. activó, se reactivó, se reactivaron los valores democráticos. Y yo creo más aún que la propuesta de Rao, que no quiero pensar que el presidente la conocía en su totalidad, a lo mejor ni siquiera vio todos los detalles, ¿ya? Inconsulta, es el principio del fin del pinochetismo. Porque, a ver, el pinochetismo ha estado ahí, ¿ah? En esta nube. Nosotros publicamos para los 50 años este famoso estudio sobre el pinochetismo, donde el 35% de la gente estaba diciendo que Pinochet era una gran persona. Bueno, eso nos llevó a este gobierno, esa es la base de este gobierno. Pero
yo creo que en esta pasada en que la disputa sobre la democracia se da al interior de la derecha en primer lugar, ¿no es cierto? Se definen dos derechas. Por primera vez, después de la transición, está claro que hay una derecha democrática. Cosa que no estaba claro antes, porque se fundía, no había habido, fuera de los cómplices pasivos de Piñera o qué sé yo, no había habido ninguna ocasión en que estas dos derechas se separaran. Y estando en el gobierno juntas, eso es lo más curioso, eso es ¿no? lo más interesante. Sí. Entonces la propuesta de Belolio con Boanovich, claro, es una adicional a esa discusión, porque esa propuesta no habría existido nunca si no hubiera existido la reforma constitucional propuesta, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que bienvenida a la propuesta y el error de Arrau, ¿ya? Porque la democracia va a salir fortalecida. Nosotros tenemos en el Latino Barómetro del año 26, que todavía no está publicado, Chile aprobando la democracia con un 60 y tantos %. Entonces, hay una población que quiere democracia, también quiere seguridad, pero no está poniendo sus derechos a disposición para la seguridad. Yo creo que ese límite se cortó. ¿Y por qué planteas que es el principio del fin del pinochetismo? Porque yo creo que a partir de ahora la gente se va a definir por la derecha conservadora. Yo encuentro que la derecha conservadora es tan conservadora como era Pancho Bulnes o qué sé yo, esa gente que ya no está. Pero era una derecha conservadora, digamos, en la buena ley. O sea, competían con sus ideas dentro de las reglas democráticas. Eso es lo que corresponde, ¿ya? No afuera, no el cerimedo, no las redes, no manipular a la gente, no lanzar campañas de desprestigio por las puras, no tratar de matar al oponente con una acusación de a Orrego, por ejemplo, con acusaciones de todo tipo, para que no sea líder, para que no salga. O sea, con las reglas de la política, no con las reglas de las redes sociales. De la selva. Entonces, me parece que Boanovich y Belolio no es ningún revolucionario, al contrario, yo diría es un conservador bastante reaccionario, ¿no? Si uno mira sus declaraciones anteriores. Sin embargo, ha demostrado que es un demócrata. Entonces, me parece que la derecha democrática le viene bien conformarse, le viene bien presentarse y postular. ¿Está a tiempo? Yo creo que sí. Yo creo que la derecha democrática está a tiempo de postular en contra de la extrema derecha de Arrau. No sé cuánta gente más está con el grupo de Arrau, pero está claro que hay un grupo. El señor Valenzuela, el segundo piso, etcétera, etcétera. Entonces, hay una derecha democrática, Marta, y hay una derecha, entonces, que no es democrática y que está gobernando. Yo creo que en la derecha que está gobernando hay muchas personas que no saben, no reconocen, no les gusta, no quieren rasgos importantes de la democracia y que están dispuestas a pasar por encima de ellos. ¿Y pones ahí el ministro Arrau? Yo creo que el ministro Arrau, bueno, él dice que él es autor de la propuesta. Me parece que es evidente que... ¿Cómo se entiende que el presidente no sepa de esa propuesta? Esa propuesta salta en los últimos 200 años de civilización. Está bien, pero el problema es que yo creo, mira, a ver, hay muchos tipos de liderazgo. Mi padre fue ministro de Frei Montalva y contaba las sesiones de gabinete. El tipo de liderazgo de los presidentes ha sido increíblemente diferente de uno a otro. Piñera se metía en la planilla Excel, sacaba la cuenta de él a mano, ¿ya? Yo creo que aquí estamos en el otro extremo, de una persona que reúne un montón de personas y dice, hágase, ¿ya? Y delega 100%, que a lo mejor es equivocado, porque se han metido en mucho lío. Pero claramente Kast no es una persona, y se le nota en las entrevistas. ¿Qué cosa? Cuando no sé, ha dado como 10 entrevistas. Sí, generalmente los lunes. Este lunes lo vimos ahí. Sí, se nota en las entrevistas porque cuando se refiere a los temas que están en disputa, no los menciona técnicamente, sino que los menciona como por el lado. Entonces está claro que él no es
el autor, ni el experto, ni el detallista, ni sabe bien cuáles son las consecuencias cuando dice yo no soy liberal porque resulta que yo fui elegido. Y yo doy entrevista a los medios de comunicación. ¿Te das cuenta? Entonces se nota que sus argumentos no tienen que ver con la propuesta. Entonces, ¿qué tipo de presidente es Kast? Es una muy buena pregunta. Yo creo que es un presidente que cree... El otro día describí al gobierno como un holding, ¿ya? Donde los ministros son jefes de cada una de estas empresas que de alguna manera compiten entre ellos, ¿ya? Desde luego no se informan unos a otros. Hay unos que les va mejor que a otros. Sin duda, a Quirós, por ejemplo. No cabe la menor duda. ¿No es cierto? Son distintos tipos de liderazgo de empresa y que tienen este jefe máximo que no le importa mucho, digamos, el desorden. Está claro que no le importa porque no los ha ordenado, ¿ya? Donde le entrega 2 ministerios súper importantes a una persona que cumple, yo creo, ninguna de las 2 funciones, porque está claro que a Alvarado se le escapan las cosas, ¿no es cierto? Que el ministro dijo esto, que el Tribunal Constitucional, que no sé qué, que no me enteré de lo que pasaba en defensa, que le tiran encima bombas todos los días, ¿no? Que nos vamos a retirar del convenio 169, de la ley, qué sé yo. Entonces, claro, no hay una coordinación en el gobierno. Este gobierno está completamente descoordinado. Y lo que queda claro es que no se conocen bien. Esto no es un equipo. Mira, una de las cosas que uno aprende a través del análisis de los distintos gobiernos es lo afiatado que son los gabinetes. Elwin tenía un gabinete donde todos se conocían. Entonces había un problema y se llamaban por teléfono. Claro. Eso se fue desintegrando a medida que fueron pasando los gobiernos de la Concertación. Exactamente, y hoy día quedamos en nada. El primero de Bachelet, de hecho, ya prácticamente ella no se conocía con algunos ministros, lo cual era bastante complicado. Porque era raro. Rarísimo. Claro, pero el punto es de que queda claro que este gobierno no son independientes, no tienen partido, algunos, la gran mayoría, y por lo tanto no tienen un vínculo común, ideológico, que los una, que los ordene, que los hile. Y si el gabinete es un holding, ¿qué es el presidente? El presidente del holding. Ya. El presidente del holding delega en las distintas empresas, ¿no es cierto?, tareas que al interior de esas empresas se llevan a cabo a su pinta. No se parece a nadie, Kast, de los que han gobernado, los presidentes que han gobernado, al menos desde los que tenemos recuerdo, ¿no? Desde el 70 en adelante, o tú misma que conociste a Frei Montalva. ¿Se parece a alguien? ¿Tiene rasgos de alguno que podamos reconocer? No. A mí la impresión que me da es que este presidente no tiene pasión. Ya. Porque Piñera era un tipo apasionado, ¿ah? La Michelle Bachelet también. O sea, cada uno tenía su pasión. Boric, hay que decir, ¿no es cierto? Entonces, cada uno tenía su pasión. Este es un presidente que no logró captar bien su fuero interno. Como ¿no? con demasiada sertralina, quizá. Eso que te calman, te van calmando, como que uno no se inmuta. Tiene una sangre de horchata que no transmite sentimiento. ¿Es el presidente que va a evitar que este país se vuelva un populismo? Yo creo que, así como estamos, mira, el pueblo chileno eligió primero a la izquierda, después a la derecha, después a la izquierda, después a la derecha, después a la izquierda y ahora Kast, ¿no es cierto? Entonces, cuando el electorado ya aprobó allá, probó acá varias veces, y ahora aprobó esto pensando que esto era y esto no es, entonces nos vamos a ir a otra alternativa, y la alternativa que queda es Parisi. Claro, pero lo que me estás diciendo es que Kast no va a dar el ancho. Yo creo que no, yo creo que un presidente que anuncia una auditoría del Estado, después a la arquitectura del Poder Ejecutivo, la reforma de los funcionarios públicos, además de la reforma de seguridad, o sea, son 4 años. No existe el capital político, el capital humano, las horas de parlamento para tratar todos esos temas en leyes. Pero Marta, ya vamos a entrar en Parisi.
pero al presidente Kast no le ha ido tan mal en las encuestas, por ejemplo. Pese al bencinazo, sigue manteniendo entre un 35 y un 40%. Sus adherentes plantean, y en ese sentido quizás tiene razón, quiero saber tu opinión, que no es malo, y tampoco es malo comparado con otros gobernantes. Estuvo aquí hace un par de semanas Roberto Méndez, que hablaba de este punto. Este porcentaje de adhesión del presidente Kast no es para nada malo a esta altura, sobre todo con lo que ha pasado, ¿no? Y el impacto del aumento de las bencinas en el bolsillo de la gente. Mira, hasta el año 2009, el promedio de aprobación de gobierno de los presidentes en América Latina era 60. A partir del año 2010, después de la crisis de los bancos, ¿no es cierto?, bajó el promedio a 30. Este presidente está en el promedio. O sea, es 10, 15 puntos menor que con lo que empezó. O sea, este gobierno no logró salir del promedio, ¿ya? No está en 15, está claro. ¿Ah? Y tiene un vaivén, ¿no es cierto?, dependiendo de las encuestas, que a veces tienen hasta 10 puntos de diferencia. Ese es otro tema que hay que tratar aparte. Bueno, a este gobierno legislativamente le ha ido espectacular. Tiene mayoría en el Parlamento y la gente vota, o sea, se pueden disputar todo lo que quieran en la agenda. O sea, hay un discurso muy heterogéneo y controvertido, qué sé yo, pero en las votaciones, ordenadito, ¿ya? Han pasado N cantidad de leyes, además de la mega reforma económica, y van a seguir pasando leyes. Pero dime tú, ¿en qué momento de la historia de Chile la aprobación de los gobiernos depende de la cantidad de leyes que se presentan? Mírate, Piñera aprobó la famosa ley del postnatal. Cero impacto. Cero impacto. ¿Por qué? Porque las políticas públicas dejaron de ser creíbles para la gente. A la gente, Andrés Velasco, gobierno de Bachelet, vino la crisis del 2009 y Velasco decide hacer una política económica contracíclica, ¿ya? Y lanza el famoso bono de los 20.000 pesos. Creo que fue octubre del año 2009. Nosotros hacíamos estudios cualitativos, ¿ya? Y la gente decía, uno ponía las manos, una señora dijo, uno pone las manos y la plata cae del cielo, ¿ya? Entonces, ese es el impacto que la gente espera, mal o bien. Más allá que las políticas públicas, más allá de lo que se esté legislando. ¿Cómo me va a mí? ¿Cuántos huevos pude comprar hoy? ¿Comí pollo o comí pan? Y hay mucho pesimismo en ese sentido hoy en día, ¿no? Claro. Entonces la política pública, la cantidad de leyes que puedan pasar, donde al gobierno le está yendo, como lo dijo Raúl ayer, dijo, mira, tenemos 60 proyectos y estamos pasando los proyectos, qué sé yo, que ¿cómo fue? La mochila de los estudiantes. ¿Qué impacto van a tener esas leyes si el Estado no es capaz de imponerlas? Oye, si uno anda a la velocidad que quiere en las calles y no pasa nada. O sea, ¿tú crees, Marta, que finalmente este gobierno, y en parte de la oposición de izquierda, por supuesto, se le está abriendo de alguna forma camino a Parisi 2029? Yo creo que a menos de que el gobierno logre... Mira, venía hoy día un artículo de Kahneman, el premio Nobel, que es un psicólogo, premio Nobel de Economía, que dijo, mira, y con eso describo a Chile. Hay una empresa donde se le sube el sueldo a todo el mundo, pero hay un grupo al cual se le sube el sueldo 10% menos. Entonces, pues se hace una pregunta, ¿no es cierto?, de cuán satisfecho está la gente con el aumento de sueldo, y todos los que subieron el sueldo 10% menos están completamente insatisfechos. Es el punto. O sea, tú no sacas nada con decir, mira, es que ahora es clase media, mira lo bien que estamos, tenemos $33.000 de ingreso per cápita, pero resulta que hay una parte de la población que se quedó atrás. Entonces, recibió tú dices... menos que el resto. Y si este gobierno no logra aplanar la cancha y entregar... ¿Tiene ganas de hacer eso? No sé, aplanar la cancha y entregarle a esa gente el argumento para decir estoy satisfecha, no le va a ir bien. No importa cuántas leyes pasen, no importa cuántas reformas, porque la reforma es un asunto de los políticos, que a ver si pelean entre ellos y qué sé yo, pero ¿cuál es el impacto en la mesa de las personas? 45% de la población del país no llega a fin de mes. Y el momento de Parisi, del Partido de la Gente, ¿les viene bien este contexto que has descrito, Marta? Claro, porque resulta que el Partido de la Gente se sitúa un
poco como Bolsonaro en Brasil. Bolsonaro había sido 16 años parlamentario y se presentó de candidato como un señor que venía de afuera de la política. Parecía hacer lo mismo, decir, mire, todos estos señores no saben hacer la pega, yo sí. Venga conmigo, yo aquí tengo mi flautita, sígame. Y va a funcionar, porque la gente está desesperada en toda América Latina, desesperada para salir de la pobreza, donde el crecimiento económico de los últimos 30 años no la ha sacado. O sea, ¿qué se ha hecho mal para que una parte importante de la población no tenga lo que tiene que tener? Es el piso, ¿ya? Y me da la impresión de que este gobierno está tan empecinado en las reformas grandes. Bueno, ¿cuál es el beneficio para la gente? Porque, perdón, el propio ministro Quirós dijo, en 10 años vamos a ver las respuestas. Claro, no va a ser en este gobierno, ¿no? Al menos la apuesta. No, y además eso es una apuesta, porque hay otra Reagan guerra... y Thatcher hicieron las reformas. Y la verdad es de que sí, efectivamente, Estados Unidos e Inglaterra les fue mejor durante un tiempo, pero no debido solamente a las reformas. Entonces, tampoco hay una relación directa, porque cuando pasan 10 años pasaron tantas cosas entre medio que tú dices, bueno, ¿fue la reforma o fueron A, B, C, D, E? En un mundo que cambia hoy día, que tenemos una guerra en el Golfo, que tenemos una guerra en Gaza, que tenemos una guerra en Ucrania, eso es una especulación. Pero a mí lo que me preocupa es sí. que en un país donde no están estas ligazones, estas ligaduras, no hay convergencia, ¿cómo se pueden establecer a futuro, a 10, 20, 30 años plazo, como proponen Bodanovich y Belolio, los mínimos comunes? Este país no tiene mínimos comunes. La por eso democracia. mismo. En este momento, gracias al proyecto de Arrau, yo creo que sí tenemos en común la democracia. Aquí hay una defensa de los valores y los derechos que da el sistema democrático. Yo creo que eso es una excelente base para partir. Ahora, ¿cómo se De ahí apea? a aplanar la cancha hay una distancia larga Sí, todavía. pero ¿cómo se apea esto? Bueno, es distinto. Ustedes vieron que la polémica que se armó con el libro de Acemoglu sobre la democracia liberal, y un economista como Acemoglu dice, mire, aquí, si usted no aplana la cancha, en buen castellano, ¿no es cierto?, no va a llegar a ninguna parte. Y la verdad es que América Latina no ha aplanado la cancha. Y sin aplanar la cancha no llegamos a ninguna parte. Entonces, mientras la derecha tiene este gran tema de la seguridad, y yo creo que hoy día es universal, ¿no? Porque el narcotráfico ha ido bajando por América Latina y ya inundó todo. La izquierda tiene el aplanar la cancha. Yo creo que estas dos temas hay que convergerlos en uno solo, ¿ah? Porque aplanar la cancha tiene que ver con la violencia. Si tú no aplanas la cancha, la violencia sigue. ¿Ah? Una parte importante de la violencia viene de la desigualdad. Marta, tú que tienes una mirada global, pero especialmente respecto de América Latina, cuando uno observa estas operaciones policiales que hace el gobierno, como la que conocimos, la operación Cancerbero, que continuaba este miércoles, ¿no? En ejecución, con el traslado de presos, que a mucha gente se le asemejó a la cárcel de Bukele, ¿no? ¿Qué observas ahí? ¿Tú ves similitudes en aquello? ¿Ves un modus operandi igual, una copia, una inspiración? ¿Y cómo te lo explicas? Porque tiene un tremendo apoyo después, ¿no?, entre la gente. Yo veo presidentes desesperados por tener resultados sin hacer mucho. Yo creo que eso es lo que es. Bukele pasó por encima de la Constitución y hoy día yo lo considero por lo menos un dictador. Y no cabe la menor duda que hay otros presidentes que están tratando, digamos, de imitar lo más posible a Bukele sin salirse de la democracia. Pero claramente el tema de la seguridad desafía... A ver, hay un libro de O'Donnell que se llama La anatomía del Estado, donde describe las debilidades del Estado. O sea, cuando un Estado no es ni siquiera capaz de sacar un parte, porque tú vas a velocidad alta, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que te queda para meter a la gente a la cárcel? ¿Cómo es el sistema judicial? ¿En qué consiste el famoso garantismo, ¿no es cierto? Las pruebas, etcétera, etcétera. Yo creo que el presidente Kast está desesperado, el gobierno está desesperado por tener
resultado que le muestren a la población que está avanzando. Lamentablemente, la realidad es más bruta que eso, porque lo único que va a producir un avance es que disminuya la violencia, no que aparezcan elementos, digamos, interesantes, uno podría decirlo, o faranduleros en la televisión, ¿no? Y la gente lo que quiere es que no le quiten los derechos y le acaben con la inseguridad. O sea, eso está claro hoy día. ¿Ah? Y esos son dos elementos muy complejos de... Pero ¿por qué en los países desarrollados no pasa esto? Porque resulta que hay más policías por cabeza, ¿ah? Hay más controles, las leyes no tienen vacíos, tú no puedes dejar de pagar impuestos. En este país tengo entendido que si todos pagaran el impuesto tendríamos 1% o 2% más del PIB, ¿no? Porque dejan de pagar impuestos. Ilusiones. Entonces, tú vas sumando todo eso. ¿Por qué no hay una gran reforma del Servicio de Impuestos Internos para que obligue a la gente a pagar todos sus impuestos? Yo muchas veces me preguntan, ¿y tú qué haces por tu país? Bueno, yo pago todos mis impuestos. Es una cuestión básica. Pregúntale a la gente, no vas a comprar algo en un pueblo por ahí y te dicen, ¿quiere con boleta o sin boleta? ¿Ah? Y tú dices, no, démela sin boleta nomás. Entonces, yo creo que hay un tema de cultura, hay un tema digamos, de sociedad, de hacerse responsable. Yo creo que no pagar el boleto del bus es una compensación que hace la gente pobre contra la gran corrupción que hay allá arriba. Marta, y en este cuadro, el expresidente Boric, ¿qué papel está jugando? Lo hemos visto en los últimos días, la última semana bastante activo. El fin de semana estuvo en tu tierra, ¿no? En Uruguay. ¿Cómo lo ves a él? ¿Es el líder de la oposición hoy en día? ¿O va Bueno, camino a hacerlo? vi una encuesta que salía él con 17%, que me pareció súper bajo. Primero, en la lista, alguien que preguntó quién quería que fuera presidente, qué sé yo. Mira, no puedo dejar de comentar la carta violeta. ¿Qué te pareció? O sea, a mí no se me pasaría por la mente escribirle una carta a una niñita que va a vivir en un mundo que no conocemos. No van a existir las redes sociales, van a haber robots, el mundo va a estar globalizado a través del internet instantáneo, las noticias ya no van a existir, a lo mejor vamos a tener un aparato dentro del oído que nos va a dar las noticias. O sea, yo creo que es muy, muy osado decir que uno sabe qué va a pasar cuando un hijo o un nieto mío sea mayor de edad. ¿No te gustó la carta entonces del presidente Violeta? No, la encontré extemporánea. Él estaba tratando de decir algo y lo estaba tratando de decir a través de una carta a su hija. Muy alambicado. No está bien logrado. Muy alambicado. ¿Ah? Poco logrado, un 1, Marta, un 1. No, pésimo. Ahora, yo creo que si tú me preguntas, si yo fuera asesora de Gabriel Boric, yo le diría, mira, espera 2 periodos. Ya. Claro. Espera 2 periodos. Yo creo, lo digo con toda responsabilidad, yo creo que la izquierda no tiene ninguna posibilidad de llegar al gobierno, al próximo gobierno. ¿Por qué? Ni siquiera con alguien como Vodanovic, por ejemplo, que es una de las personas, bueno, el más, ¿no? El Claro. mejor valorado en la política. Yo creo que porque, mira, a ver, desde el Che Guevara para adelante, la izquierda... Y nos fuimos bien atrás. Ahí nos fuimos bien atrás, ¿no es cierto? Desde el Che Guevara para adelante, la izquierda viene diciendo, yo sé hacer las cosas, yo puedo arreglar estas sociedades, yo voy a desmantelar la desigualdad, yo voy a hacer que las sociedades sean, digamos, desarrolladas. Y no se la puede. La derecha nunca ha dicho eso. Yo no soy de derecha, pero la derecha nunca ha dicho, señor, yo voy a arreglarle la desigualdad. Entonces, el discurso de la derecha está incumplido. Y está incumplido con demasiada evidencia. Lo de la izquierda. Perdón, de la izquierda. Está incumplido con demasiada evidencia. Y esta es la hora de la derecha. Ahora, si la derecha hubiera sido astuta, y hubiera sido elegido con el 58%, hubieran hecho una coalición moderada, se podría haber cumplido lo que decía Tomic de la democracia cristiana en el gobierno de Frei Montalva, cuando decía, aquí llegamos para quedarnos 30 años. Eso no va a suceder.
porque vamos a caer cada vez en una degradación más de la política. Esto no va para bien. La cantidad de senadores que están acusados de corrupción, la cantidad de diputados, ¿no es cierto?, que dicen brutalidades. Tenemos una Cámara y un Senado, yo creo que de los peores que ha tenido Chile desde la transición. Entonces, tenemos un capital humano político que no es... Se fueron los lugartenientes del Senado, se fueron. Se fue José Miguel Insulza, se fue... ¿cómo se llama esto? Lagos Weber. No, de la UDI, que ahora está de embajador en España. Coloma, Juan Antonio Coloma. Es decir, la gente que había hecho que el Estado funcionara. Los articuladores. Los articuladores se fueron. ¿Y quiénes quedan ahora? ¿No es cierto? Quedan unos individuales, personas, personalismos. Eso no nos sirve. Los personalismos destruyen la política. Y lo que tenemos hoy día es un montón de personalismo. Y de repente hay un diputado que descubre que resulta que llegó a la tele y le preguntaron. Existe. Pero en ese escenario, con la existencia de gente como Cerimedo, solo es posible mayor degradación. O sea, tú eres bien activa en redes sociales. Sí. Y tú ves cómo hay hordas de gente que son algunos articuladores, Sí. otros son lacayos y después máquinas que hacen campañas contra personas sostenidamente durante meses, influyen necesariamente en la opinión de las personas. Mira, existe ya la literatura que dice que la gente vota en contra de sus propios intereses. No en Chile, en muchas partes del mundo. Y que vota en contra de sus propios intereses porque el nivel de información que recibe la gente sobre lo que va a suceder con el candidato A o con el candidato B no refleja lo que efectivamente está detrás de esos candidatos. Yeah. Y en ese sentido sí, Cerimedo influye en crear una realidad artificial respecto de qué es lo que puede hacer José Antonio Kast. Iba a echar a 300.000 personas, no las echó. Va a solucionar el tema de la seguridad. Si lo hace, sería como Milei, ¿no es cierto? Un astro en el mundo, porque nadie lo ha logrado. O sea, lo han logrado. Mira, hay más de 40 presidentes en América Latina que han intentado parar el crimen y no lo han logrado, sin pasar por encima de la Constitución, porque Bukele no lo cuento, ¿no es cierto? Entonces, tú dices, ¿y este señor lo va a hacer con este gobierno? Yo te digo, perdón, no me lo compro. No. O sea, con este nivel que tenemos hasta este momento, con esta gente, con este nivel de descoordinación, con estas improvisaciones, yo no creo que sea posible. Porque si hay 40 presidentes que lo han intentado en distintas maneras, en distintos países. Marta, para finalizar, y no me decepciones, yo sé que eres una mujer que se va a atrever a dar una nota. Una nota al gobierno hasta este momento, que va para los 6 meses. Bueno, yo creo que hay 2 gobiernos. Al gobierno, digamos, que habla, un 2. ¿Ya? Un 2, definitivamente. ¿Un rojo? O sea, una agenda absolutamente anacrónica, desordenada, incomprensible, contradictoria, al lote. ¿Ya? Totalmente al lote. ¿Y el otro? El otro es el desempeño parlamentario. Un 7. Un 7. Y es la oposición. Y para esto, con esto terminamos. No existe la oposición. Entonces no tiene ni nota. Entonces. No tiene nota. No hay nota. La profesora Marta Lagos en este momento no tiene declara nota. que no hay eliminado. Claramente un 1, reprobado con un 1. Porque, a ver, la oposición es una comunidad, es una propuesta, es una idea. No pueden ser declaraciones de personas. Claro. Entonces, no, o sea, yo creo que desgraciadamente, ahora respecto de las metas, yo creo que este gobierno se va a sacar mala nota. Porque, de nuevo, puede sacar 200 leyes, pero ¿qué capacidad tiene este Estado de implementar esas leyes? ¿Cuánto se demora una ley en sacar el reglamento? Mírate la ley del Uber, que todavía estamos discutiendo el reglamento. Entonces, discúlpame, si uno cuando conoce cómo funciona el Estado, tú dices, bueno, ¿esta gente no sabe cómo funciona el Estado? ¿O tiene ilusiones de que lo puede cambiar y hacer? Porque cuando cambiaron la ley, acuérdate de las, ¿cómo se llaman? Las famosas fundaciones, en que quitaron un reglamento y dijeron, no, que lo hagan así nomás.
el despelote que quedó. Claro, Sí. claro. Bueno, oye, ha sido un placer tenerte aquí en este espacio, Marta Lagos. Y, Pero bueno, muy bueno para la democracia, estoy muy contenta. si tú estás contenta. Yo estoy contenta con porque la esta ley. democracia se revitaliza. No, se revitaliza, esto va a hacer reaccionar a la derecha y ojalá que alguien, ¿no es cierto?, presente esa postura de derecha democrática diferenciada de la derecha pinochetista, donde la derecha pinochetista empieza a decaer. Qué notable. De esto se habla. Marta Lagos, muchísimas gracias por haber venido a acompañarnos. Muchas Gracias a gracias, ustedes. Marta. Rocío, ha sido un verdadero placer, como siempre. Igualmente digo. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos en una semana más. Un capítulo más de Esto se habla. Esto fue De esto se habla, una producción de Prisa Media.